amigas, amigos. Hace tiempo que no nos vemos en ningún vídeo por aquí porque han pasado muchas cosas, todas ellas hermosas cuando uno sabe mirarlo desde los ojos de la belleza y sabe aceptar la vida tal como es. Hoy estoy aquí con un buen amigo, con Julio Bogeat. Él es psicólogo humanista y es director del máster Consciencia y Ser, que luego al final nos contará un poquito de qué va este máster y lo ligaremos con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Y cuál es ese tema? Que la muerte no es lo que nos han contado. Hola, Julio. Hola Gema, ¿qué tal? Pues encantado de compartir aquí de nuevo espacio contigo una vez más, ya hacía tiempo, así es que feliz de estar aquí contigo. Gracias. Siempre hace más tiempo del deseado, porque planeamos hacer las cosas y luego el día a día, ¿verdad? Se va llevando el tiempo, pero bueno, al final, ahora ya era casi imprescindible. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que compartir con los amigos y las amigas que nos ven, que hace justo una semana mi padre, mi queridísimo padre, se fue al cielo. Y justamente al día siguiente, ¿verdad, Julia? Habíamos quedado para comer, casualidades de la vida, lo estábamos comentando y ahí de alguna manera, no sé, me apeteció que tratáramos este tema, ¿no? La muerte no es lo que nos han contado. Y es que Julio tiene mucho que contar de esto. Julio, ¿qué es la muerte? ¿Empezamos redefiniendo la muerte? ¿Por dónde empezamos? Bueno, redefinir la muerte en términos científicos, bueno, es más o menos fácil, ¿no? Lo que entendemos siempre por muerte es ese cese de lo que es el latido cardíaco y la función cerebral, ¿no? Básicamente, hay unas pupilas que comienzan a dilatarse y desde ahí esa muerte física del cerebro y del corazón van a ir señalando que efectivamente se va dando este proceso, ¿no? Porque la muerte realmente no es un impacto que sucede y ya está, ¿no? Sino que es un proceso de deterioro celular, si hablamos estrictamente desde la biología, que va a terminar firmándose por un médico que va a atestiguar, que va a testimoniar que la muerte de ese cuerpo ha llegado a su fin, ¿no? Ha tocado fondo. Claro, el punto es que cuando pensamos en muerte, pensamos efectivamente en esto. Mi padre ha muerto, quiere decir que ya ha habido alguien, un sanitario, que ha certificado eso. Eso es lo que nos han contado. Y muchos creen que eso es el final, que cuando el cuerpo se va todo. Pero claro, nos dice la ciencia que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿qué había antes en ese cuerpo, antes de expirar, que luego ya no está cuando ha expirado? Claro, es que no es la muerte del cuerpo, pero es lo que nos han contado. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, en realidad aquí no solamente te puedo hablar de mi propia experiencia, que veníamos de hecho a esto, ¿no? Sino que podemos empezar a aposentar el hecho de que hay muchísimos estudios al respecto de que efectivamente la muerte, tal como se entendía, no es tal, ¿no? Hay proyectos en Estados Unidos, concretamente el proyecto AWARE, liderado por Sam Parnia, que congrega 25 hospitales de todo el mundo, de Europa concretamente y Estados Unidos y Canadá, en donde han recogido una muestra lo suficientemente significativa, 2060 casos aproximadamente, en donde personas que habían fallecido, y lo pongo entre comillas, es decir, sus funciones cerebrales y sus funciones cardíacas estaban cero, pues han atestiguado que más allá de esa muerte física existía algo. Lo que existía era una conciencia que podía observar a ese avatar en el que se había estado impostado y que describía una serie de cuestiones, ¿no?
todas ellas además compartidas por diferentes géneros, masculino, femenino, diferentes edades, diferentes culturas, es decir, que estamos hablando de algo universal, ¿no? Algo que se ha ido repitiendo a lo largo de todos los tiempos. Os puedo hablar de este caso de investigación, Samparnia, Proyecto Aware, pero también en el año, por ejemplo, 1982 se hizo otra estadística en Estados Unidos, precisamente, donde el 4% de la población atestiguaba, aseveraba que efectivamente había algo más allá después de la muerte. Estamos hablando de 8 millones de personas. No se ha vuelto a hacer algo parecido desde aquel año, ¿no? Probablemente porque el miedo es una buena herramienta para mantener al pueblo sometido, ¿no? Adormilado. Pero estos estudios se han dado, ¿no? El famoso cirujano holandés Pim van Lommel, bueno, pues también hizo sus investigaciones, ha escrito varios libros y precisamente en una revista de prestigio como The Lancet ya atestiguó efectivamente los relatos de muchos otros individuos que han señalado exactamente el mismo camino y podemos irnos más allá, ¿no? En 1975 Raymond Moody con el famoso bestseller Vida después de la vida, también atestiguaba que 150 casos, creo recordar, decían efectivamente lo mismo. La muerte no existe, la muerte no es el final, ¿no? Pero sí que es cierto que vivimos en un ego que está prensado en este cuerpo físico con el que nos identificamos de una manera imperiosa. Existe un cuerpo emocional y existe una mente inferior. Esos tres cuerpos van a denominarse ego, ¿no? Esta maquinaria que está perfectamente diseñada, gracias al universo, gracias a Dios, para mantener y sostener la vida y reproducirse si es posible, ¿no? Con lo cual, esto de identificarse desde el ego con el hecho de que somos un alma, una esencia, una conciencia que va más allá, que trasciende el tiempo y el espacio, pues muchas veces en este mundo de la Matrix se hace tremendamente complicado, ¿no? Tal cual. Claro, desde un punto de vista filosófico, espiritual, religioso, la vida es eterna y lo único es que va cambiando de forma. Los cristianos dicen que vamos al paraíso y ahí nos quedamos en el jardín del Padre. Bueno, pues cada uno cuenta en función de sus creencias. Lo cierto es que lo bonito y lo que tú estás aquí poniendo encima de la mesa es que ya no va, esto no se queda en un ámbito religioso y espiritual o esotérico, sino que hay una parte del mundo científico que también está poniendo su mirada ahí, recogiendo testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que normalmente se llaman ECMs, por las siglas, que han estado al otro lado y que han vuelto de alguna manera a continuar su experiencia aquí, pero con un testimonio vivido en primera persona. Y esto ha roto muchos esquemas. Eso es. Ha roto muchos esquemas, me parece mentira, y lo digo con todo el cariño, ¿no? Que sigamos en estas tesituras de la muerte existe, la muerte no existe, es decir, tenemos evidencias que se han repetido desde siempre, ¿no? Fíjate, si nos remontamos 70.000 años antes de Cristo, en la era musteriense, ya los antiguos enterraban a sus difuntos mirando hacia el este, mirando hacia el amanecer del sol, porque de una manera muy improvisada, muy intuitiva, entendían que había algo más allá. Incluso les espolvoreaban con ocre rojo como símbolo de una nueva vida, emulando la sangre que corre en este cuerpo físico durante X tiempo, ¿no? Pero es así. En este sentido, bueno, pues yo viví una experiencia cercana a la muerte con 8 años y realmente cambió la perspectiva de mi vida. Tampoco tenía mucho tránsito en esta experiencia con 8 años. Esto que ocurre realmente
supone un punto de inflexión porque el niño, además, está especialmente abierto, está especialmente conectado todavía con esa realidad más sutil, ¿no? De hecho, en estos estudios científicos aseveran que el 70% de los niños que han vivido un estado comatoso o que han tenido algún tipo de complicación clínica y vuelven a la consciencia, relatan algo parecido, ¿no? Esto es tremendo, imaginaos, ¿no? Un 70% de los niños Es una relatan barbaridad. estas experiencias, ¿no? Frente a un 10-20% como mucho en adultos, ¿no? Eh, Un niño que además un niño no está tan manipulado, entre comillas, por una moral, por unas creencias que vas acumulando a lo largo de la vida, porque casi que no le ha dado tiempo a acumular todo eso. Con lo cual, si el niño lo cuenta, es porque no se lo inventa, es que lo ha vivido, es que es algo real, porque lo cuenta desde la verdad y desde la inocencia, ¿no? Esto es, no hay filtros, no hay No hay sesgos, filtros. no hay un sistema de creencias tan cristalizado, con lo cual va a permeabilizar muchísimo más con cualquier experiencia, ¿no? ¿Nos quieres contar la tuya? Bueno, habíamos hablado precisamente de esto y claro que sí, ¿no? A ver, mi historia, para hacerlo corto, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, se remonta, bueno, a ese momento en donde mis padres deciden obviamente tener un hijo, yo soy el primero de ellos, tardan 10 años en tenerme, intentándolo, pero bueno, la vida todavía no había dicho sí y claro, yo provengo de una familia de médicos y desde la mejor de las intenciones, en el momento en donde llega Julito, en aquel momento, pues mi tío con todo el amor del mundo me refiere a un amigo suyo pediatra y este amigo pediatra, pese a haber yo nacido perfectamente normal, con todos los parámetros ajustados de peso, altura, desarrollo, sin ningún tipo de problemática, decide darme vitamina D, ¿no? La vitamina D es una vitamina liposoluble y por lo tanto no se excreta a través de orina ni nada, ¿no? Con lo cual se va quedando aposentada y lo que ocurrió fue que generó una hipercalcemia renal, ¿no? Mis riñones se encapsularon, se quedaron estropeados por esa cantidad de calcio y mis primeros años de vida, bueno, pues giran en torno a entradas y salidas dentro del hospital para poder aguantar esa función renal más o menos, ¿no? Pero con la edad de 7 años, bueno, pues ocurre algo, ¿no? Y es que la vida me trae otra enfermedad. Esta enfermedad no saben de dónde venía, no saben realmente cuál era la causa, ¿no? Sí, lo que se podía evidenciar era una serie de sintomatología muy abrupta, ¿no? Muy potente. Eran unos sarpullidos tremendos por todo el cuerpo, con granitos, erupciones, una fiebre tremendamente alta también y fallos multiorgánicos, ¿no? A nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel hepático, con la suerte de que afectó a los riñones, ¿no? Que eran los órganos que antes ya tenía más debilitados, ¿no? Por lo tanto, me paso pues 9 meses en el hospital de aquí, de Madrid, de La Paz, ingresado y llega un momento en donde después de uno de estos episodios entro en coma, ¿no? Y bueno, es a partir de este momento donde vivo la experiencia, ¿no? Y lo que relato siempre es un desdoblamiento directo, ¿no? Un desdoblamiento en donde al posicionarme como testigo de ese niño, de Julio, puedo observarlo. Puedo observarlo claramente, puedo darme cuenta de los electrodos que tenía en el pecho, puedo darme cuenta del entubamiento, puedo darme cuenta de la sonda, puedo darme cuenta de todo el cuadro, de toda la escena que rodeaba a ese momento, ¿no? Además, me fijo especialmente en una aguja que tenía aquí en la cabeza, ya no tenía lugares prácticamente donde ponerme vías, pero puedo observar con absoluta nitidez todo este cuadro, ¿no? Como digo. Inmediatamente
voy al pasillo del metro de Begoña, que es justo el metro que está al lado de La Paz. Y me veo en dos movimientos, en dos perspectivas. Uno como si fuera el protagonista de esta película, ¿no? Como ahora mismo, pero luego también tengo la sensación de que puedo observar a ese niño yendo con su pijamita de hospital a no sé qué lugar, ¿no? Y según va caminando, bueno, pues a mano derecha aparecen unas escaleras que ascienden. Esas escaleras no estaban en aquel momento, no están en este momento, sino que aparecen ahí, ¿no? Y tengo la curiosidad de subir. Tengo la curiosidad de ascender por allí. Voy caminando y voy sintiendo una sensación de paz preciosa, ¿no? O sea, sabría cómo describirlo, pero esta sensación se va acrecentando aún más, más y más en la medida en la que ya puedo observar la luz, esta luz de la que todos los testimonios hablamos, ¿no? Una luz que no pertenece a este mundo, no tiene nada que ver con esta historia que vivimos en este 3D, ¿no? Según voy subiendo más y más lleno de paz, pues comienzo a darme cuenta también que emergen unos seres de luz que aunque no están encarnados, yo soy capaz de, de identificarlos como familia. Eran mi familia, formaban parte de mi tronco de constelación, ¿no? Y sé que hay muchísimo amor ahí, ¿no? Era como una especie de bienvenida. Nadie se para, simplemente estaban allí dando la bienvenida y yo me sentía en casa, realmente me sentía en casa, ¿no? Es una sensación preciosa, ¿no? Y bueno, el tema es que sigo caminando por estas escaleras hasta que puedo visualizar una especie de frontera o de Stargate, ¿no? Hay como una especie de umbral ahí donde sé que tengo que caminar y además sé también que si cruzo ese umbral ya no hay vuelta atrás a esta realidad, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y cuál es mi sorpresa? Que cuando voy a llegar a este punto, de ese umbral aparece la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, imagínate, Tal como tú la habrías visto, tal como tú la conocías, ¿no? tal como yo lo había visto en diferentes postales, mis padres eran católicos, ¿no? Eh, con lo cual, claro, yo siempre hago aquí esa puntualización en donde aparece esa figura que formaba parte de mi sistema de creencias, esa figura que formaba parte del inconsciente colectivo, de la familia en la que me crié y realmente del país en el que nos hemos criado, porque España ha bebido mucho de esto, ¿no? Mm. Y el tema es que se aparece precisamente con su manto, su pelo largo, su barba, y va descendiendo a mi encuentro hasta que se posiciona en el mismo escalón que yo y con un amor y con una sonrisa increíblemente amorosa me hace así. Pues imagínate, ¿no? Inmediatamente entiendo que no es mi momento, que tengo que volver. Eh, yo no había mirado atrás hasta entonces, no me importaba. Yo quería ir a casa, ¿no? Realmente casa era esto que estaba caminando. Este fue el punto de inflexión, ¿no? En el otro lado, ¿qué era lo que ocurría? En el otro lado estoy hablando de la vida real, ¿no? Pues que me habían desahuciado, mis funciones estaban totalmente mermadas, ya no había atisbo de vida, esto era lo que decían los médicos con sus criterios, y les dijeron a mis padres que entraran para despedirse porque tenían que desconectar, ¿no? Mi padre no pudo entrar, no podía sostener el hecho de perder a un hijo, así. Mi madre entró, esto fue lo que ya me contaron,
Y al cogerme la manita, bueno, pues me dijo que era el momento de despertar, que, que querían desconectarme y efectivamente lo que me comenta ella es que brotan lágrimas de mis ojos y comienza a funcionar todo el aparato, ¿no? Todo el entramado electroencefalográfico, bueno, en fin, todo el aparataje, ¿no? Y en ese momento abro los ojos, la miro y bueno, pues imagínate el viaje que me había dado, no estaba yo con un lenguaje demasiado ágil, pero soy capaz de decirle, mamá, he visto a Jesús, ¿no? Y mi madre se queda así como con los ojos abiertos y me dice a Jesús López Herce. Jesús López Herce era el médico que me llevaba en ese momento, ¿no? Y yo le hago así con la cabecita y le señalo una postal que estaba en el cabecero de mi cama, que era la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Y ella, claro, pues no podía sostener todo esto, salió disparada al box de enfermería y allí ya pues, la tranquilizaron con diferentes relajantes. Y lo siguiente que recuerdo son varios médicos con sus linternas apuntando hacia mis ojos para ver la actividad pupilar y a partir de entonces, bueno, supe realmente que la vida era un sueño, ¿no? Aquello que entendemos como vida era un sueño. De hecho, yo se lo decía recurrentemente a mi madre después de este momento, ¿no? Mamá, esto no es real, esto no es real, no, no, esto no existe en realidad. Y ella me llevaba al psiquiatra con un dolor tremendo porque creía que su hijo, bueno, estaba en un proceso postraumático, ¿no? Y estuve con Lexatines durante unos cuantos años. Obviamente no saqué esto hasta mucho tiempo después, en donde intenté adormecer toda esta experiencia porque entendía que no era acogida, ¿no? Y siempre lo digo, me puse a investigar, me di cuenta de todo esto. Yo me preguntaba, tengo una mente muy escéptica, desde el ego, ¿no? Y me preguntaba si realmente esto a lo mejor había sido un sueño. Ujú. Y me di cuenta a través de varias investigaciones que en coma una persona no puede soñar, no puede soñar. Me di cuenta de que todo aquello que yo había descrito ya lo habían hecho otros tantos Ujú. a lo largo de toda la historia, que no era el primero ni el último. Y te aseguro una cosa, Gemma, y es que o sea, nunca he sentido el amor en esa expresión máxima. O sea, el hecho de saber que todo estaba bien, que todo forma parte de un plan, que somos correspondientes con vivir lo que vivimos, de la manera en la que lo que vivimos, con quien lo vivimos. Entonces, solté todo esto. Y hace unos 10, 15 años ya, y bueno, pues después de todo ese silencio prolongado, porque alguna persona muy en concreto sí supo de esta experiencia, me llamaron del Hospital de La Paz para contar únicamente mi testimonio como persona trasplantada, ¿no? Bueno, como enfermo sobreviviente, como paciente, como persona que había sobrevivido de niño a... Sí, porque eso no lo has contado, pero tú has sido trasplantado varias veces. Eso De es hecho, decir, ¿has me sido hablar trasplantado 3 veces, Julio? 3 veces, eso Tres es. veces. Pero bueno, Mm, lo que quería decir era, ahora retomando esto que comentas, mm. era que me invitaron para hablar de esto. Imaginaos el aforo de la sala, del aula magna del Hospital de la Paz, pues son 500, 600 personas. Yo solamente iba a hablar de mi proceso en la instancia, ¿no? En aquel momento que estuve allí. Pero en el turno de preguntas, una de las enfermeras levantó su mano y me dijo qué era aquello que yo había aprendido en la UCI, porque simplemente y muy de pasada dije que en la época de la UCI pues yo había aprendido mucho, muchas cosas. Pero esta enfermera se encargó de señalarlo
y me vi en la tesitura de contar mi experiencia o no, ¿no? Claro, imagínate en el aforo las personas que habían, ¿no? Era pues muchos médicos, muchos niños con enfermedades muy dispares, los padres de los niños, es decir, yo me vi en esa encrucijada en donde podía ser apedreado o no, ¿no? Pero bueno, algo me dijo que fuera para allá y al final terminé contando la experiencia, ¿no? Y ahí se abrió un campo ya tremendo, ¿no? Efectivamente, como dices tú, sobreviví, pero los órganos que tenían más débiles, que eran los riñones, precisamente terminaron por deteriorarse y entré en 3 procesos de diálisis con sus correspondientes trasplantes en cada uno de esos procesos de diálisis, ¿no? El último riñón me lo dio mi hermana hace 15 años y estoy tremendamente agradecido, ¿no? Yo digo que si hay un hombre con riñones en este país o en este mundo eres tú, que tienes 5. O sea, esa expresión que tenemos aquí en España, cuando algo cuesta mucho, que dice, madre mía, eso cuesta un riñón. Digo, para mi amigo Julio ningún problema, porque de los 5 que tiene, alguno podrá dar. Bueno, hay dos que los 2 nativos están muy deteriorados, los han visto en ecografías, los 2 primeros trasplantes también, porque todo esto se va deteriorando y el que tengo también, obviamente, se lo dedico a mi hermana, ¿no? Ella me dijo, mira, Julio, por favor, porque se ofrecieron varias personas antes de ella, ¿eh? Soy tu hermana y si alguien puede darte aquí un riñón por sangre, soy yo, ¿no? Guau. Y yo le dije, bueno, vamos a probar a ver cómo salen las pruebas de compatibilidad y si es posible, ya veremos. Pero yo no quería porque era mi hermana pequeña, en fin, todo esto. Y cuando salió un 100% de compatibilidad dije, bueno, es que la vida me lo está poniendo ahí, ¿no? Vaya Así es regalo, ¿eh? que Por ella muchos regalos que le hagas por Reyes, no vas a bueno, estar ella nunca. solamente me pidió un sobrino, yo le he dado 2 por si Ah, acaso. bueno, bueno. Y Entonces ya está pagado entonces. inmensamente agradecido. Bueno, qué historia tan bonita. Y esto que decías del entorno médico, sanitario, como cuando destapas un tema de estos te das cuenta de cuánto hay detrás y de cuántos testimonios los médicos han podido ir recabando si han estado receptivos, ¿no? De todo lo que sus pacientes y los familiares de los pacientes les han contado. Y esto nos llevaría quizás a hablar del siguiente tema. Bueno, intuyo que el tema es otra de las noticias positivas que queremos transmitir aquí, y es que también fue una causalidad preciosa, ¿no? El hecho de que me levanté un domingo hace 6 meses y en una de las meditaciones me bajó claramente la necesidad de contactar con aquel médico que me estuvo llevando en el Hospital de la Paz. En Aquel aquel Jesús, entonces, Jesús, aquel Jesús. aquel Jesús, no el otro. Y este Jesús entrañable, bueno, pues fue el médico que me acompañó cuando él tenía 27 años aproximadamente, y él era residente, pero actualmente es el jefe de pediatría de la UCI del Hospital del Gregorio Marañón. Y bueno, vamos a comenzar, hemos comenzado ya, porque el comité ético ha dado su sí, un proceso de investigación de experiencias cercanas a la muerte en niños entre 5 y 17 años, ¿no? Guau. Esto en España, la verdad que es un hito, ¿no? O sea, es precioso ver en la memoria histórica a aquel médico que me acompañó en este proceso y que 35 o 40 años después nos volvemos a reunir para abrir esta puerta, ¿no? Así es que desde aquí obviamente quiero darle este homenaje, ¿no? A su valentía, porque no es fácil abrir en un hospital público un proceso de esta índole con todo lo que conlleva, ¿no? Porque el sistema sanitario puede cambiar tremendamente, pero todo el equipo estuvimos reunidos hace unos meses para plantear
todo este tema y están encantados. Muchos de ellos en el silencio tienen sus propios criterios y el hecho de validarlo a nivel público es tremendamente satisfactorio, ¿no? Entonces estamos en ese movimiento y nada, ya veremos cómo la vida fluye por ahí. Ya veremos. Bueno, desde aquí os invitamos, si tenéis alguna experiencia que queráis compartirnos, podéis ponernos en los comentarios de YouTube, podéis ponernos algo e incluso estaremos encantados de hablar con vosotros para, pues eso, para ir recabando, ¿no? Recabando datos y si tenéis niños o habéis tenido niños que hayan tenido estas experiencias, pues por favor también contádnoslo para que se lo pasemos a Julio y a este equipo de investigación que están montando, porque todo viene a sumar y todas estas experiencias son fabulosas, merecen ser escuchadas y merecen ser tenidas en cuenta. Julio, ¿cómo cambia esta experiencia en ti? Porque luego tú te has convertido en un hombre muy involucrado con su espiritualidad, tanto que hace unos años, alrededor de 5 años o así, ¿no? 5 o 6 años, 6 años, sí. 6 años, decides montar un máster enfocado a elevar el nivel de conciencia. De hecho, el máster se llama Conciencia y Ser. Así es. Bueno, decir que efectivamente desde aquel momento en donde vivo esta experiencia cercana a la muerte, mi vida cambia radicalmente en cuanto a mis intereses. Es decir, yo seguía siendo un niño, yo leía Mortadelo y Filemón, Asterix Obelix y demás, pero de repente comienzo a interesarme por el ser humano en su máximo esplendor, ¿no? Comienzo a leer acerca de astrología, comienzo a leer a varios místicos también, figuras relevantes de toda la humanidad, y mi alma, de alguna forma, pues tiene claro cuál es el camino. Por supuesto que tengo mis amigos, juego al fútbol, pero esta parte también ocupa un lugar muy importante. Siempre, siempre estuve dirigido hacia el hecho de descubrir más acerca del ser humano y poder facilitar el camino en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y en la medida de mis propias verificaciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues efectivamente aparece el momento en donde, gracias a la figura de Gerardo Smeldin, que tú conoces también perfectamente, gracias a Gonzalo Rodríguez Fraile, gracias a una serie de personas que vamos recogiendo esta sabiduría y que se había transmitido previamente también en universidades donde habían pasado más de 3.000 personas, pues en diferentes facultades, ya lo sabes tú, en una cátedra que se denominó Conciencia y Desarrollo, bueno, pues baja otra información y la información es esta escuela, ¿no? Este máster que congrega a muchos profesionales que hablan precisamente no solamente de las enseñanzas de Gerardo, sino de otras propuestas que se van entroncando para poder ir aumentando ese nivel de conciencia, ese nivel de frecuencia vibratoria y poder ir conectando con estados de paz, felicidad y servicio mucho más elevados, ¿no? En la medida en la que hacemos este movimiento interno, hay un eco fuera y esto se va a traducir en esas 4 áreas que tantas veces hemos tocado, que son la salud, las relaciones, los recursos y la adaptación, ¿no? Esto es un trayecto de un año escolar. Ya estamos, y tú lo sabes perfectamente, barruntando nuevos encuentros para poder ofrecer un programa más continuado, pero de momento la gente se lleva unos momentos de inspiración y cambio preciosos. De hecho, hemos desarrollado también un test pre-máster y un test post-máster para poder observar cuáles han sido los cambios en este sentido. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Amiga, si tú estás ahí desde el principio, 6 años más,
6 años ya, y 6 años más por lo menos, espero, que estemos ahí compartiendo y bueno, yo creo que es un trabajo en equipo eh, y estoy encantado, ¿no?, de contar con personas como tú para llevar a cabo este propósito, ¿no?, de despertar, ¿no? Es un trabajo precioso. Tengo la fortuna de dar el módulo de alimentación consciente, donde ligamos justamente una forma de alimentarse no solo respetuosa con el medio ambiente, sino con nosotros mismos y que nos ayude justamente a empujarnos a subir por esa escalera, que no es la escalera que Julio subió en su día. Esta es una escalera que nos sitúa aquí, pero que va haciendo que subamos, que aumentemos nuestro nivel de consciencia. ¿Para qué? Pues para sufrir menos, para tener otra perspectiva a la hora de mirar las cosas del día a día y para tener una vida más óptima y más feliz, que en el fondo es lo que buscamos todos. Así que bueno, pues ahí estoy yo poniendo mi granito de arena en un proyecto tan bonito y que tanto tiene que ver también con mi forma de vivir y de ver la vida. Muy bonito, Julio, ese sueño que tuviste y lo que has conseguido hacer. Mm. Bueno, feliz con todos vosotros, de verdad que sí. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Eh, bueno, si tuviera que añadir algo más, mira, así lo que me viene, una vez escuché algo que me impactó de una manera muy positiva, no sé exactamente dónde lo escuché, pero fue algo así como: quien tiene miedo a morir, tiene miedo a ir hacia el amor. Amor, ir. Ah, amor, ir. ¡Ostras! No me había dado cuenta. Vaya juego de palabras. Eso es. ¡Guau! Morir es precisamente esto, ir hacia el amor. Pero el ego, en su inmensa sabiduría también, porque así es, está constantemente, bueno, pues anclándose a tierra, ¿no? Gracias a ese instinto que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Pero fíjate, esto yo creo que para terminar, así como guinda al pastel, yo creo que puede abrir un poquito más la mente, ¿no? Esto no significa que ahora mismo vayamos todos a tirarnos por la ventana, ni mucho menos. Estamos aquí en un juego, eterno, ¿m? Mm, Elevando nuestros niveles de conciencia, generando dimensiones y realidades diferentes en función de ese aumento, de esa comprensión a la que llamamos amor en letras mayúsculas, y esa fuente hacia donde vamos a ir a parar, ¿no? Por eso el título de la formación: Consciencia y Ser. Somos seres, somos almas en constante tránsito, subiendo, bajando, recogiendo información para llevarlo de nuevo a esa consciencia, ¿no?, a ese mar de consciencia en el que estamos, aunque muchas veces no nos demos cuenta porque somos secuestrados por los patrones egoicos, ¿no? mm. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya sé lo que estáis pensando, que cómo localizáis a Julio o cómo tenéis información del máster Consciencia y Ser. Bueno, pues os lo vamos a poner en pantalla y también al final del vídeo tenemos una cartelera por si alguien le resuena y quiere echar un vistazo. Lógicamente, Julio no solamente es el director, sino que también es docente de unos módulos preciosos, entre ellos Eneagrama, que es una herramienta maravillosa para poder caminar en la vida con mucha más alegría, mucha más comprensión y mucha más ligereza en todo. Pues nada, amigos, gracias por estar ahí, gracias Julio por este ratito que hemos pasado juntos. Gracias a ti, amiga, de verdad, un abrazo enorme de corazón y ya sabes que estamos aquí dando y recibiendo. De hecho, el próximo jueves 16 te tengo yo precisamente entrevistándote. Así es que un Justo. placer.
Justo, 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 que no queda nada, que no queda nada. Pues nada, gracias a todos por estar ahí, gracias por apoyarnos viendo este vídeo, gracias por compartirlo si crees que a alguien le puede ayudar y permitirme que termine dedicándoselo a mi papá, que debe estar, no sé si subiendo la escalera o ya habrá llegado arriba, pero que ya se habrá encontrado con esos seres de luz y que ya estará fundido en el amor. Así que un besito para todos. Un abrazo enorme, un abrazo para tu padre y para todos aquellos que lo necesiten. Gracias.